Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. ¿Ya listo? Ahora sí, ya para arrancar. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal, amigos de los Círculos de la Real Interpretación? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando. Darles una cordial bienvenida a las personas que ya poco hagan en vivo y a quienes nos vayan a escuchar en diferido. Recordarles que esta transmisión en vivo no se va a quedar aquí en Facebook, entonces las personas que lleguen un poco más tarde, bueno, pues no se preocupe porque el día de mañana esta misma charla la voy a subir a nuestro canal de YouTube, Círculos de la Real Interpretación, para que no se la pierdan, porque va a ser una temática muy, muy buena, muy esclarecedora y esperemos que bueno, pues sea de su agrado y de su interés. Darle aquí la bienvenida a mi compañero de la mesa de trabajo, Julio Gaitán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Hola Lili, un saludo. También hay un saludo a todos los que ya se empiezan a conectar a la transmisión en vivo. Y pues vamos a hablarnos de la diferencia que existe entre los seres, ¿no? De la creación, lo pudiéramos decir así, que vendrían a ser ángeles, arcángeles y pues también la humanidad, que por ahí también hay una pequeña diferencia. Así es. Así es, haremos un análisis de estos seres espirituales, Julio, a través de la lente, digamos, de lo que es la teología o el cristianismo, lo que es la mitología y el esoterismo, en donde, bueno, esto se habla mucho también en el New Age, la angeología y el gnosticismo. Y algo bien importante, ¿verdad? ¿Qué son dentro de la escala real de ascenso humano? Y bueno, pues voy a compartir diapositivas para compartir primeramente la información, ¿verdad? Para poder comprender qué son estos seres espirituales. Bien, bueno, pues dentro del cristianismo, el cristianismo los presenta como seres espirituales puramente benévolos, creados por Dios para servirle y asistir a la humanidad. Aquí los ángeles son definidos como seres espirituales puros, creados por Dios antes que la humanidad, dotados de inteligencia y voluntad, pero carentes de cuerpo físico, aunque pueden tomar forma visible para cumplir misiones. Y esto lo recalco porque, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, Julio, esta parte que explica que estos seres pueden tomar forma visible para cumplir sus misiones. Estos ángeles también son criaturas, no dioses. Fueron creados para servir a Dios, alabarle constantemente y obedecer sus mandatos. Su función principal son mensajeros, que el significado de la palabra griega ángelos es mensajero entre Dios y los humanos, interviniendo en la historia, pues para transmitir revelaciones importantes como el ángel Gabriel, como le habló a Daniel, ¿verdad? No sé si recuerdan esos pasajes bíblicos, y también cómo se le apareció y le mandó mensajes, ¿verdad? Sobre el nacimiento de Jesús a María. ¿Recuerdan a esa parte, chicos? También es proteger y guiar a los creyentes, ¿verdad? Como lo que se le conoce como esos angelitos de la guarda, ¿verdad? También actuar como guerreros de Dios contra el mal. Recuerden que ahorita esto nada más son definiciones
dentro del cristianismo o catolicismo, cómo ven ellos, ¿verdad?, en su doctrina a los ángeles y a los arcángeles. Bien, ahora entonces voy a pasar con las definiciones de los arcángeles y que son simplemente ángeles ya de un mayor rango, ¿verdad? Con misiones de mayor importancia. El prefijo griego arc significa principal, jefe o primero. Ellos ocupan el penúltimo coro en las jerarquías angélicas clásicas por encima de los ángeles, pero por debajo de serafines y querubines. Hay que tomar en cuenta esta partecita también. Ahorita lo voy a ampliar un poquito más de lo que son los serafines y los querubines, porque ellos en esta doctrina, en estas religión, ¿verdad? Ven como otro tipo de jerarquía de estos ángeles, los ven así, ¿verdad? Ellos piensan que son así, son los serafines o querubines, pero bueno, eso lo vamos a desglosar. Bueno, a ellos también se les confían las tareas que implican el destino de las naciones o revelaciones fundamentales para la historia de la salvación. Reconocidos en la Biblia, la Iglesia Católica y la Ortodoxa reconocen solo 3 arcángeles por nombre, ya que solo estos son mencionados en los textos canónicos y sus funciones son cruciales para estos arcángeles. Bueno, aquí como lo ven en la pantalla, el principal, digamos, y el más conocido es el Arcángel Miguel. Es el más conocido y el nombre del Arcángel Miguel significa quien como Dios. El Arcángel Miguel se le presenta con armadura de guerrero o de soldado centurión. La imagen más frecuente lo muestra como el conquistador de Satanás, con el talón sobre la cabeza del ángel caído. Casi siempre lleva una espada o una lanza, pero también puede llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos, además de un manto. La primera misión de San Miguel Arcángel es combatir a los espíritus del mal, es decir, destruir a Satanás y al anticristo, y es quien encabeza la batalla espiritual en el reino de los cielos. Aquí hay otra breve, digamos, semblanza de algo de otros arcángeles, ¿verdad? Y cuál sería su función principal de estos arcángeles, tal como también sería el significado de su nombre. Y algo bien, ¿cómo sería, Julio? Algo bien distintivo en los nombres de los arcángeles. No sé si a muchos se han dado cuenta la partícula el en los nombres de los ángeles y de los arcángeles. En los nombres de los ángeles como Miguel, Gabriel, Rafael y muchos otros proviene del idioma hebreo y es una forma abreviada de Elohim, que significa Dios o el Señor. Entonces ahí sí lo pueden ir viendo en la gráfica que les estoy compartiendo en la pantalla. Por lo tanto, él en los nombres angelicales indica una conexión directa con Dios o una referencia a la divinidad. El nombre completo del ángel a menudo se interpreta como una frase que describe su función o su relación con Dios. Por ejemplo, Miguel, que vendría a ser Micael, su significado sería ¿quién? Como Dios. Gabriel sería fuerza de Dios o héroe de Dios. Rafael, Dios ha curado o medicina de Dios. Y esta partícula
es muy común en los nombres teofóricos que contienen el nombre de una deidad dentro de la tradición judeo-cristiana. A ver, aquí ya me paso a esta. Bueno, pues ya como vimos, esto es lo que denota, ¿verdad?, a lo que son los ángeles y los arcángeles. Yo ahí también les comentaba que dentro de la religión cristiana, bueno, también ellos tienen la creencia de estos ángeles y en esa jerarquía de ángeles, bueno, pues tienen también la creencia en lo que son los querubines, ¿verdad? Y los serafines. Si nos vamos nosotros a la traducción, ¿verdad? De lo que es al término hebreo, yo esta información yo la encontré con las traducciones que hace este señor italiano Mauro Biglino, y él interpreta el término hebreo de querub y su plural querubim de manera funcional, ligándolo a la idea de un vehículo aéreo. Fíjense, o sea, mientras en la creencia, ¿verdad?, religiosa lo ven así como este personaje, como un ser, si fuera un ser humano, pero con alas. Bueno, pues acá si uno se va a las traducciones de estos textos hebreos, bueno, pues esto sería lo que realmente sería el querubín, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, donde se describe a los querubines con ruedas y movimientos rápidos y complejos, aquí el traductor Mauro Biglino ve la descripción de una aeronave o una máquina tecnológicamente avanzada, a la que se refiere como el carro de Yahvé o Merkabah. De esa misma manera, bueno, aquí también podemos ampliar, ¿verdad?, que estos querubines no son guardianes espirituales, sino los operadores o la forma misma del vehículo utilizado por Yahvé, uno de los Elohim. Sí, bueno, yo aquí estoy compartiendo esta información. Ojalá que las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar más adelante, bueno, yo estoy asumiendo, ¿verdad?, de que ya la mayoría de ustedes que nos están acompañando, ya tienen ustedes presente, ¿verdad?, que Yahvé o Jehová no es el Dios universal o el creador del todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso es que se tiene esas creencias dentro de lo que es el cristianismo, creyendo que estos seres como querubines o serafines son seres alados, y de hecho los serafines, Biglino también aquí se apega al significado literal de la raíz hebrea y su función, pero lo sitúa a los serafines también en un contexto de tecnología. Esta traducción de saraf, que significa quemar o ardiente, se basa en esta raíz, precisamente en este término, saraf. Ya el plural, pues ya serían serafines. Entonces, los serafines no son ángeles de fuego, sino que su nombre indica algo que quema o que está ardiendo. Y también puede ser interpretado como esos vehículos o dispositivos que generan fuego o un resplandor intenso. También son armas de fuego o dispositivos bélicos. Bueno, aquí hasta el momento estoy dando una breve introducción de cómo se tiene la creencia en las religiones. No sé si ahí tú quieras comentar algo más, Julio, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Sí, no, lo que mencionabas acerca de cómo todos los nombres de estos conocidos como arcángeles, cómo terminan en él. En él. Y eso
o sea, yo lo puedo ver como que estos mismos arcángeles son emanaciones directas desde la fuente. Por ahí alguna vez escuché allá hace mucho tiempo de alguien que mencionaba que esos 7 arcángeles, por eso era la razón que eran 7, y que eran como si fueran los chakras de Dios, vamos a decirlo así. Ujú. Por eso que tenía 7 arcángeles y que pues cada uno de estos arcángeles simbolizaba como uno de los chakras de Dios, pero, Mm, o sea, sí, en un momento sí puede hacer ahí el enlace, pero pues entonces estaríamos minimizando a ese Dios, ¿no? ujú. Entonces, más bien yo lo puedo, en vez de verlo como esos chakras de Dios, más bien serían cualidades de ese Dios, ¿no? Porque o sea, lo vemos en los nombres que tienen, que es como si fuera algo perteneciente o algo que proviene de ese Dios, de lo que consideramos Dios, Ujú. y que así es como se manifiesta, ¿no? Eso acerca del arcángel Miguel, creo que lo había mencionado la otra vez, pero me gustaría volver a mencionarlo, que de Sí. acuerdo en la interpretación que hacen los testigos de Jehová acerca del libro de Apocalipsis, ellos dicen que ese regreso que se habla acerca de Jesús, que vendrá en las nubes, que, que vendrá montado en su caballo blanco, ¿no? Todo eso. Ahí se menciona que regresaría con voz de arcángel. Entonces en los testigos de Jehová, ellos interpretan que Jesús, el que vino aquí con el papel de Jesús el Cristo, no hubiera sido precisamente como lo creen en muchas religiones, ¿no? Que el Hijo de Dios, o esa misma Trinidad de Dios, ¿no? Una parte de la Trinidad de Dios que es la que podemos nosotros palpar, ¿no? Es como si ese Dios tuviera esas dimensiones para poderse manifestar y poderse comunicar, ¿no? Poder ser entendido por su creación. Entonces, no sería el Hijo de Dios, no sería una parte de la Trinidad de Dios, sino más bien sería el arcángel Miguel, que es el arcángel que pues está de alguna forma está predestinado para la tierra, ¿no? Como ese espíritu protector de la tierra que yo todo el tiempo he mencionado que ese espíritu del arcángel Miguel es Ujú. el espíritu que se encuentra en el sol. O sea, ese vendría a ser el masculino de, de, de la, de la creación que tenemos nosotros acá en micro, que vendría a ser el sistema solar, vendría a ser el sol como esa fuerza masculina, la tierra como la fuerza femenina, y pues nosotros seríamos los vástagos de esa creación, ¿no? Ya acá en un fractal menor, pero sí es interesante todo eso que mencionaste. Ujú. No, y Porque bueno, ya te fuiste un poquito más adelante, que es lo que ahorita vamos a tocar precisamente ya ahora cómo se tiene la creencia o los conceptos de cómo ven los ángeles y arcángeles ya también esta, en estas filosofías, que es, por ejemplo, el New Age, la angeología y también en el gnosticismo. Pero antes me gustaría compartir, Julio, ya por aquí hay 2 personas que están aquí en el chat enviando sus saludos. Soy la amigo, dice hola, ¿qué tal? Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nuestro buen amigo Ángel Cádiz, saluditos Lili, saluditos también Julio y todos los buscadores de estas verdades eternas y a seguir aprendiendo. Yo desde Mendoza, Argentina. Abrazos. Gracias Angelito, abrazo también para ti hasta allá. Y sí, como yo estaba comentando, en esta parte de lo que es nada más del cristianismo,
Bueno, pues algo también aquí que se enseña en esta doctrina, Julio, en estas religiones, es que digamos, los ángeles, pues también hacen el papel como de mediadores, ¿verdad? Entre Dios y el creyente. Muchas veces no sé si han escuchado que se hacen también oraciones a los ángeles, porque como que, no sé, de pronto esas oraciones no lleguen directamente a Dios, al que le están rezando, al que le están pidiendo, entonces pues se pide, ¿no?, esa intercesión por parte de los ángeles para que ellos directamente lleven las peticiones a Dios y puedan ser escuchadas. Y esto me recuerda mucho precisamente el estudio que estamos llevando a cabo, Julio, de el libro de Enoch. ¿Tú te acuerdas que hay una parte cuando iniciamos ese estudio casi al principio en donde los ángeles, aquí en este caso son los caídos, los que le piden, aquí es al revés, le piden a Enoch que él pueda interceder, ¿verdad?, con Dios para que no sean castigados estos ángeles caídos. Entonces, aquí está de manera inversa, pero es más o menos la función que supuestamente, ¿verdad?, en la religión hacen también el papel de los ángeles. Bien, ahora voy a iniciar a comentar, perdón, esta otra diapositiva, y es la manera de cómo se ve estos seres espirituales, ¿verdad?, dentro de lo que es el New Age o la nueva era. Aquí, la visión de los ángeles y arcángeles en lo que es la nueva era o New Age y la angeología esotérica, aquí se diferencia de la cristiana tradicional y es, fíjense, irónicamente, la más cercana a la del gnosticismo en el sentido de que los ángeles son vistos como guías de conocimiento, como la gnosis, y energías cósmicas que ayudan al individuo a ascender, aunque con un enfoque mucho más moderno, práctico e individualista. Esto ya lo que tiene que ver con lo que tú estabas comentando, Julio, con como esas energías cósmicas, ¿verdad? Aquí los ángeles y arcángeles en la New Age, bueno, pues son vistos con una perspectiva mucho más abierta, no dogmática, y está orientada al desarrollo personal. Para ellos no son criaturas de un Dios único y trascendente, y a menudo no se les ve como seres creados por el Dios personal y supremo de la Biblia, sino más bien como energías, vibraciones, luces o inteligencias cósmicas que emanan directamente de la fuente universal o la divinidad. Se cree que los ángeles y arcángeles están disponibles para cualquiera que sintonice su frecuencia vibratoria a través de la meditación, canalización o la oración. El énfasis en el servicio humano y la guía de estos ángeles y arcángeles, bueno, aquí su función principal es asistir al ser humano en su evolución personal y en la expansión de la conciencia. Están al servicio del individuo y de su plan de vida, no del plan divino universal de una religión específica. Ayudan con la sanación, la liberación emocional, la toma de decisiones, la prosperidad y el amor. Y el foco está en el bienestar personal y aquí ahora, personal aquí y ahora. A diferencia del cristianismo que solo reconoce a Miguel, Gabriel y Rafael por nombre, aquí en la angeología esotérica y New Age reconoce a 7 arcángeles principales que son Miguel, Jofiel, Chamuel, Rafael, Uriel,
Gabriel y Zadkiel. En el término angeología, a ver, déjenme pasar aquí. Sí. El término angeología esotérica va muy ligada a lo que es el esoterismo occidental, lo que es la teosofía y el New Age. Y el estudio de estos seres, bueno, pues también combina las jerarquías cristianas. Era lo que estaba comentando anteriormente, esas jerarquías que los ven como serafines y querubines con conceptos, no nada más con la creencia religiosa, sino también de otras tradiciones, en donde aquí ya se ven como los rayos cósmicos y a veces incluso con ideas de la cábala o el hinduismo, ¿sí? Su objetivo es proporcionar un mapa de las jerarquías celestiales para que el individuo pueda comprender mejor el universo espiritual y ascender su propia vibración similar a la gnosis de ascenso, pero sin el matiz pesimista sobre el mundo material. Acá dentro de la gnosis o el gnosticismo, bueno, pues ahí tiene ese, digamos, esa particularidad, ¿no? De ver todo mal o demonizar que, bueno, pues estamos encerrados en un cuerpo físico, ¿verdad? Está atrapada nuestra alma o nuestro espíritu. Aquí en la pantalla yo les estoy compartiendo una pequeña gráfica en donde se muestran algunas de las características, ¿verdad? Tanto en la visión gnóstica, en la visión cristiana y en el New Age, ¿verdad? De cómo es la naturaleza de esos ángeles. Ahora, por ejemplo, ahí como se ve en la gráfica, en la primera columna se está viendo la parte visión gnóstica. Aquí no se está hablando de ángeles y arcángeles, como lo estuve definiendo en lo que es en la visión cristiana o en el New Age, porque recuerden que aquí en la visión gnóstica, que de hecho son varios de los libros que también hemos estado estudiando aquí en nuestro canal, como el Apócrifo de Tomás, el libro secreto de Juan, el libro copto el Evangelio copto de los egipcios y otros más. En esa visión gnóstica, digamos que ahí también tienen sus ángeles, pero acá los ángeles, al ser una copia, Julio y amigos, al ser una copia de lo que es de la fuente, ¿verdad? Del todo, de la creación pura y perfecta, ellos tergiversan esa copia que ellos realizan, pero digamos que para mal. Entonces aquí, lejos de ser un ángel o un arcángel que pueda ayudar en el ascenso espiritual del ser humano, acá es todo lo contrario. Entonces, en vez de arcángeles, acá en la visión gnóstica, pues son los arcontes. Arcontes, bueno, pues es una jerarquía también, ¿verdad? Con ese prefijo que es el arc, así como yo al principio estuve hablando de lo que era ese prefijo de arcángel, era como una jerarquía superior. Entonces acá los arcontes pues vendrían a ser esos gobernantes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en esa visión gnóstica pues algo es compleja, ¿no? Porque eso sería la parte contraria al enfoque al cual queremos llegar, Julio y yo, ¿verdad? De lo que son esos ángeles y estos arcángeles. Entonces, en lugar de ser vistos estos arcontes como mensajeros benevolentes de un Dios supremo y único, pues aquí en el gnosticismo los integra en una jerarquía cosmológica dualista que bueno, pues es
pues para manipular, ¿no? Dentro de este mundo material en el que vivimos. Adelante, Julio, no sé si quieras aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, algún comentario. Sí, bueno, lo que pasa es que no puedo ver muy bien la diapositiva, que está muy pequeña, pero sí, no, o sea, en sí, como lo pones aquí, cada uno de los de las diferentes mm, formas de ver, vamos a decir, o filosofías, ¿no? De acerca de estos seres, todos tienen su forma de ver, ¿no? Pero casi por lo regular es casi ya son parecidas, ¿no? Por decir, como la visión cristiana son, como dice aquí, están para servir, adorar a Dios y proteger y guiar a la humanidad. Y no solamente guiar, porque también vemos que estos mismos ángeles hacen, cuando leemos el Apocalipsis, estos mismos ángeles, y no estamos hablando de los ángeles negativos, ¿no? Por decirlo así, sino que los ángeles que nosotros podemos considerar buenos, son los que vienen a hacer todo el desbarajuste aquí en la tierra, ¿no? Entonces se puede ver algo más como servidores directos de ese Dios, que fíjate que de lo que yo encontré cuando hicimos el estudio del Evangelio de los egipcios, aquí hay un párrafo, ¿no?, que habla acerca de eso. El párrafo se titula Los servidores de las luminarias y sus consortes. Entonces ahí lo primero es que estos ángeles desde el principio, o que nos está hablando desde esas primeras estrellas donde existieron las primeras humanidades de la creación, lo primero que nos está diciendo es que estos seres van a ser como servidores, algo que no está muy alejado de la visión tanto como del New Age como de la forma religiosa, ¿no? En sí, no solamente la visión católica, bueno, que en la religión católica es donde más se habla, donde más se ven a estos ángeles como protectores y ayudantes, ¿no?, de la humanidad. Pero mira aquí lo que dice: y aceptó el Padre, estuvo de acuerdo el pleroma entero de las luminarias. Entonces ahí como que ya es donde se habían formado ya las luminarias de estas primeras estrellas. Y luego dice, procedieron los servidores. El primero, el gran Gamaliel, de la primera gran luminaria Armosel. Y el gran Gabriel, de la segunda gran luminaria Oroyel. Y el gran Samio, de la gran luminaria Daveité. Y el gran Abraxas, de la luminaria Elelet. Y las consortes de estos procedieron por la voluntad de la buena voluntad del Padre. La memoria del grande, el primero, Gamaliel. El amor del Padre, el segundo, Gabriel. La paz del tercero, el gran Zambio. La vida eterna del Padre, el cuarto, Abrasax. De este modo se complementaron las 5 ogdoadas, 40 en total, como un poder que no se puede interpretar. Entonces, lo primero que llama la atención es que nos está diciendo que a cada una de estas luminarias que fue Armosel, Oroyel, Daveité o Daveitai y el Elelet, a cada una de estas se les dio un servidor, ¿no? Fue creado un servidor para que fuera
el complemento de estas luminarias. Por eso es que yo interpreto que Miguel es el espíritu, ¿no? Que acompaña al sol, porque aquí podemos ver que cada una de estas luminarias tiene un acompañante. Es como nosotros que también principalmente desde el catolicismo se tiene la creencia de que cada uno nace y desde que naces tienes un ángel de la guarda, que hay una oración que le tienes que hacer a tu ángel cada noche. Y desde esa visión, pues este ángel vendría a ser como un servidor para ti, que vendría a ayudarte, que vendría en ocasiones a protegerte de algún accidente, ¿no? De cualquier cosa de estas. Entonces vemos que a lo mejor desde el principio, de lo que fue todo el cristianismo, que este evangelio copto, pues es del cristianismo primitivo, ¿no? De cuando comenzó esa creencia, ¿no? Después de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero fíjate, algo también que se me hace interesante es que las primeras dos luminarias, el primero es Gamaliel, termina en él, el segundo es Gabriel, pero ya para la tercera y la cuarta ya no terminan en él. Sí, ajá. Como si a lo mejor no fueran directamente Emanaciones directas. no fuera una emanación directa del Padre, Uh-huh. así como como lo son las otras, porque sabemos que ese Gabriel pues es de gran jerarquía, ¿no? Que como tú mencionabas al principio en la introducción, Uh-huh. Gabriel fue el que vino a traer los mensajes más importantes que podemos considerar, o que yo puedo considerar más importantes, como fue el aviso del nacimiento de tanto Jesús. de Juan el Bautista como de Jesús, También. porque Uh-huh. en otras ocasiones, como mencionabas también la historia de Daniel. Ajá, la profecías. Ajá. No recuerdo en qué otra ocasión se vuelve a manifestar, pero, o sea, vemos que todo el tiempo era Gabriel quien venía a traer los mensajes, ¿no? Ya ves, eso, bueno, eso yo no lo he podido encontrar que diga directamente acerca del libro de Apocalipsis, pero también hay personas que aseguran que esa información fue revelada o fue entregada a Juan el apóstol mediante el mismo Gabriel, sabiendo que siempre ha sido Gabriel que se ha manifestado con este tipo de mensajes, y todo eso sí es interesante, ¿no? El tratar de comprender que, en primer lugar, la función, pero también lo que son, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí ya desde esta visión del evangelio copto de los egipcios, se pudiera ver como que son parte de esa, al ser un consorte, ¿verdad? Que es lo que se menciona, que el consorte pues vendría a ser una parte complementaria de algo. Entonces, es como si estas energías conocidas como arcángeles o más bien arcángeles, vendrían a ser algo necesario para ayudar a esa luminaria a que pueda expandir la vida, ¿no? Es lo que puedo ver, es como si fuera algo más que un ser, pero más bien es una energía que fíjate también, no, era lo que mencionaba acerca de Miguel siendo el espíritu del sol, como Uh-huh. esa parte masculina, como una emanación directa de Dios. Entonces pudiera venir a representar eso, ¿no? Como la presencia masculina de Dios en cada una de estas diferentes creaciones o diferentes etapas de la creación. No sé cómo lo veas ahí, Lili. Sí, ahí ahorita, bueno, para ampliar un poquito esto que tú estabas comentando, esto acerca del evangelio copto de los egipcios, comentarles a nuestros amigos
Bueno, ya también cuando suba este video al canal de YouTube, ahí les voy a compartir el estudio que hicimos de este evangelio, que por cierto es un libro, pues creo que nos costó mucho trabajo, ¿verdad, Julio? Poderlo comprender y después interpretar. Ahorita tú lo que tú estabas comentando, esto de las consortes, bueno, aquí en el contexto del Evangelio de los egipcios y de otros textos gnósticos, el término consortes es lo que tú estabas comentando, que se refiere a parejas divinas o entidades emparejadas dentro del pleroma o la plenitud divina. Estas parejas representan la manifestación de la dualidad inherente en la cosmología gnóstica. Y bueno, aquí hay unos puntos clave que es esa dualidad divina. El gnosticismo a menudo presenta un universo donde la dualidad es fundamental. Esta dualidad se refleja en parejas divinas donde una entidad representa un principio y la otra su contraparte o complemento. Si se fijan, no es precisamente lo opuesto, sino su complemento. Y estas consortes pueden representar aspectos como la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, o el conocimiento y la sabiduría. Entonces ahí, bueno, pues nada más comentar eso, Julio, porque, bueno, pues ahí les vamos a recomendar si a las personas que les interesan estas investigaciones o este estudio de libros apócrifos, bueno, pues ya ahí les hacemos esa recomendación de este libro, Evangelio Copto de los egipcios, en donde pues se habla precisamente también en este excelente texto acerca de estas emanaciones directas de la fuente o del Padre Creador, ¿verdad? Que son estos ángeles y arcángeles. Bien, entonces voy a continuar con la siguiente diapositiva, Julio. Pero antes, por aquí me vi otro saludito. Está también por aquí Nancy Bracho, saluditos desde Venezuela. Gracias por esta transmisión, Lili, Julio. Está muy bueno este tema. Abrazos. Gracias, un abrazo, Nancy, también para ti hasta allá, hasta Venezuela. Y sí es un tema, pues sí, es muy revelador, muy interesante. Y bueno, pues aquí también nosotros aprendiendo con esta información. Ahora, bueno, después de esta parte, digamos, de New Age y de esotérica, bueno, ahora me paso a la visión gnóstica, ¿verdad? También de los ángeles y de los arcángeles. Y bueno, aquí en el gnosticismo, el universo espiritual emana del Dios inefable, el Uno, el Padre, la Fuente, a través de una serie de emanaciones divinas llamadas eones. El conjunto de estos eones conforma el pleroma, que es la plenitud divina, la verdadera región de la luz y el espíritu. En algunas corrientes gnósticas, los términos ángel y arcángel pueden usarse para referirse a ciertas entidades dentro de esta jerarquía de eones o a seres espirituales en el pleroma. Algunos eones del pleroma, bueno, pues yo creo que tenemos el claro y el perfecto ejemplo, fue precisamente el Cristo. Pero así como el Cristo, bueno, pues también algunos otros eones, bueno, pues también aquí vinieron con nosotros, ¿verdad? Porque ellos actúan, esos seres espirituales actúan como mensajeros o de alguna manera salvadores que descienden al mundo material para impartir este conocimiento y ayudar a las almas a eludir a los arcontes y regresar a la plenitud. Estos podrían ser considerados los verdaderos ángeles o emisarios del Dios supremo.
El cristianismo enfatiza que cualquier ser espiritual que se oponga a la voluntad de Dios y quiera engañar a los hombres es un ángel caído o demonio, liderado por Satanás, Lucifer, marcando una clara distinción entre las jerarquías celestiales leales y las entidades malignas. Bueno, esta temática la quisimos compartir porque fue a raíz, ¿no, Julio? Que la semana pasada que estábamos compartiendo la lectura e interpretación del libro de Enoch, bueno, pues es un libro que pues obviamente habla de lo que son los ángeles caídos. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente la parte que estábamos leyendo, Julio, que dijimos, bueno, creo que bien vale la pena hacer un programa nada más en cuanto a hablar lo que son los ángeles y arcángeles. ¿Sí, Julio? Sí, No, fíjate, no, pero ok, no sé si te acordaste la partecita que querías retomar del libro de Enoch. Si no, pues adelante con tu comentario. no, sí, aquí va, o sea, ya vimos lo que son los arcángeles, son estas partes complementarias para el comienzo de una creación, porque estamos viendo que estos fueron formados para acompañar a las luminarias, para hacer esa parte masculina en esa creación, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué son los ángeles? Entonces, los ángeles, aquí también del Evangelio de los egipcios, hay un parrafito que nos pudiera dar una idea de lo que es esto, ¿no? El párrafo se llama Aparición de la Iglesia Espiritual y dice, y la incorruptible asamblea espiritual acreció en las cuatro luminarias del gran autoengendrado viviente, el Dios de la verdad, alabando, cantando y glorificando con una voz única, con un acorde y con una voz sin descanso, al Padre y a la Madre y al Hijo y al pleroma todo. Como he dicho, los 5 sellos que están en las miriadas que gobiernan sobre los eones y que transportan las glorias de los guías fueron encargados a revelarse a los que son dignos. Esta dice, entonces todos se agitaron y el temblor dominó a los incorruptibles. Entonces el infante 3 veces varón procedió desde arriba hacia abajo en los inengendrados y los autoengendrados, y en los que fueron engendrados en lo que es engendrado. Procedió la grandeza total del gran Cristo, estableció tronos en gloria, miriadas innumerables en los 4 eones que lo rodean, miriadas innumerables potencias y glorias e incorruptibilidades, y dimanó de esta manera. Entonces ahí se puede ver que esas miriadas que se ve como grandes números, pudiera hacer las creaciones de esos seres que entonces tendrían que empezar a habitar esos mundos que iban a fungir como esas, ¿cómo se pudiera decir? Como de ahí de donde iban a empezar a brotar esas humanidades, ¿no? Que esos para mí serían los ángeles, ya serían por causa de los arcángeles. No sé si me doy a entender, es como si fueran, si con la unión de los arcángeles con las luminarias, dieran comienzo a la vida, y la vida que hubiera dado de ahí hubiera sido ángeles, que vemos que también por ahí creo que también en ese libro de Apocalipsis se menciona que el hombre tiene medida de ángel. Pues es como
como si los ángeles fueran los habitantes de esos mundos primigenios, de esos reinos originales, como si esos fueran los habitantes de esto, y pues nosotros somos los habitantes de estos reinos ya pues inferiores, ¿no? De los mundos materiales. O sea, es como si fuéramos lo mismo, pero estamos en una diferente dimensión. Ujú. Bueno, ahí complementando esa cita que tú me estabas mencionando, Julio, ese es el Apocalipsis 21:17, en donde pues está hablando, ¿no? De ese templo de Jerusalén, pero ahí habla, o sea, en el texto dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Sí te referías a esa? Sí, sí, Ok, bueno. Uh-huh. o sea, si tenemos la misma medida, es como si fuéramos más o menos lo mismo, ¿no? Más como yo mencionaba, es como si fuéramos ese mismo resultado, pero en diferentes dimensiones. A ver, yo ahí a ver, lo veo, es la manera de interpretarlo. En los conceptos que estuve dando es como que se da una jerarquía, ¿no? Y no me refiero a una jerarquía, este, porque los de arriba son mejores y los de abajo, son malos, no, sino es precisamente como un plan de ascenso, ¿no? Ahorita lo que tú estás hablando acerca del hombre como un ángel, yo ahí lo entiendo como un ángel porque somos seres espirituales. Quizá no en la manera, ahora sí, me voy a contradecir, pero en la manera física, visible, más bien visible, ¿verdad? De un espíritu tal cual, porque ahorita somos corpóreos, pero dentro de nosotros está el espíritu. Por eso podemos decir que somos seres espirituales, quizá con esa medida, como tú estás comentando, Julio, de ángel, pero todavía por encima de nosotros hay seres, ahora sí, netamente espirituales, quizá con la silueta, con la forma, pero ya no tienen un cuerpo tangible, físico, material como el de nosotros. Y si vamos escalando en esos peldaños de ascenso espiritual, bueno, pues nos vamos a llegar a estas formas, como la que estoy compartiendo en la pantalla, como esas luminarias que ya entran dentro de esa jerarquía ya como ese arcángel. Yo así es más o menos lo que te puedo entender, lo que tú estabas comentando. Sí, o sea, es como si el arcángel tiene la jerarquía porque o sea, está por encima en la etapa evolutiva espiritual, está muy por encima de las creaciones, sino que más bien estas energías de arcángeles son más energías creadoras y no energías que han sido creadas por estas energías primarias, ¿no? O sea, están en diferente rango a causa de eso. Bueno, lo que yo puedo entender. Y algo también un poquito que yo pienso que también tiene que ver de la forma de acuerdo a los Hopi y la forma de ver los cachinas, que decían que los cachinas, había tres formas diferentes de cachinas, que el primer grupo era aquellos humanos encarnados que hacen un trabajo y se forjan o forjan a ese cachina en ellos. O sea, ese podemos ser cualquiera de nosotros. Después el segundo grupo de cachinas eran los hermanos de las estrellas, que sabemos que muchos de estos no son tampoco, ya no están
en una forma física total como nosotros, sino que ya están un poquito más para el lado espiritual que para el lado material, que ese sería el segundo grupo. Pero el tercer grupo, que era el más importante, eran seres espirituales y que aparte eran los encargados o los conocedores de la profecía y los que venían a dictar los tiempos, tanto de la profecía como los tiempos de la humanidad. Entonces vemos ahí la diferencia que, o sea que nosotros no dejamos de pertenecer a ese grupo de ángeles, porque yo pienso que los ángeles es el resultado de la creación. Pero, y vemos también los diferentes tipos, ¿no? Entonces ya estos arcángeles vendrían a ser ya totalmente espirituales. Y la forma que se pueden manifestar, o sea que en los ejemplos que dimos acerca de las apariciones o manifestaciones del arcángel Gabriel aquí en la tierra, que todo el tiempo o sea, en los relatos la descripción de estos seres es como si fuera un humano, pero con un brillo especial y con una belleza muy resaltable, ¿no? Pero eran espíritus, era como si fuera un holograma que se aparecía. En el caso de extraterrestres, podemos ver que muchas de las personas que han tenido contactos, en su mayoría con pleyadinos, todo el tiempo se dice que son unos seres humanos, pero que tienen una belleza muy remarcable, no es algo que se nota, que son, o sea, son bonitos, ya sea hombre o mujer, pero son muy bonitos, tienen una belleza muy por encima de la forma en que nosotros aquí nos vemos, ¿no? En la Tierra. Entonces, sí, imagino que todo esto tiene o sea, tiene un motivo, ¿no? Es como que nos habla precisamente de que estos seres ya no están totalmente en la misma densidad material en la que estamos nosotros. Pero bueno, también está la parte, Julio, como yo decía al principio, ¿no? En los conceptos de que estos seres tienen la facultad, pues, digamos, ese poder de manifestarse tomando un cuerpo. De manera ya no me refiero así como tú estabas compartiendo, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Y en el caso, por ejemplo, el que estás exponiendo de Enrique Castillo, porque me recuerda también el pasaje aquel en donde vienen, no recuerdo si eran 2 o 3 ángeles que llegan allá a Sodoma y Gomorra, en donde pues no eran así totalmente como una luz, como algo, como un holograma, porque las personas que vivían allí en ese pueblo, pues querían tener relaciones sexuales con ellos, de tan guapos, ¿no? Tan preciosos que estaban, que querían tener sexo con esos personajes. Pues Y hay ellos, otro pasaje en donde se habla, en donde, ¿cómo dice? Que los ángeles, digamos, al tomar cuerpo, nosotros ni siquiera los podemos distinguir. Incluso hemos hasta hablado o compartido, no sé, interactuado con seres así, porque los vemos igual, se ven igual exactamente como nosotros. Entonces ahí está también esa parte, ¿no? sí, pero como hay el ejemplo ahí de Sodoma y Gomorra con los hombres, ¿no? Que llegan ahí a la casa de Lot. Pero, o sea, tienen la misma peculiaridad, ¿verdad? Que eran hermosos, eran bellos. Y eso, o sea, es como te digo, o sea, se pueden ver 3 grupos diferentes de
estas manifestaciones de estos ángeles. O sea, los extraterrestres, pues hay algunos a lo mejor que son todavía materiales como nosotros, pero ya en a lo mejor un poquito más adelante, más avanzados en su evolución espiritual. Y como también lo que vimos ahí en el libro de Enoch, ¿no? Que también los que, bueno, en este caso los ángeles que cayeron, los que decidieron el copular con las hijas de Con las los hombres. hijas de los hombres, ajá. Vemos que también ahí se habla que, en primer lugar, que no eran extraterrestres, porque el libro de Enoch menciona que eran seres espirituales. Entonces eran, vamos a decir, eran del tipo de ángel en su forma espiritual. Pero que ellos deciden bajar a la tierra cuando bajan para conseguir esposas y tener familia y descendencia. Se dice que ellos se convierten y o sea, que tienen la forma de convertirse, pero en algo que era muy llamativo también para las hijas de los hombres. Entonces no es que se convertían en reptilianos o en otra cosa, no. Se convertían directamente en hombres, pero hombres muy guapos, muy hermosos, que era muy fácil que cualquier mujer quisiera estar con ellos. Entonces, o sea, tienen esa capacidad, ¿no? De poderse, primeramente, poderse materializar y aparte, pues ya materializados tienen o sea, la facultad de poder tener interacción con todo lo material también. Entonces, o sea, sí nos habla de unos seres o sea, que no vienen de otra parte, ¿no? Que no son exactamente igual que nosotros, o más bien nosotros pudiéramos ser igual como ellos, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder entrar y abandonar estas dimensiones así como ellos sí la tienen. Es o sea, también lo chistoso de esto, ¿no? Que vemos que hay muchas manifestaciones, pero todo el tiempo las manifestaciones son de seres que están por encima de la dimensión en la que estamos nosotros. Es como si las dimensiones bajas no tienen la forma de poder llegar a dimensiones más altas, pero las dimensiones más altas sí tienen la facultad de poder descender y ascender a como les dé la gana. Sí, porque me supongo o me imagino más bien como que si brincan de una dimensión a otra, pues se adaptan, digamos, ¿no? A esa dimensión en la que van a entrar. No sé si me explico. Si están, por ejemplo, en su dimensión espiritual, bueno, pues ahí están como espíritus. Pero, por ejemplo, entran aquí a nuestra dimensión, aquí a nuestro planeta, que es meramente materia. Bueno, pues al llegar aquí, a esta dimensión, bueno, digamos, esa forma, esa silueta espiritual que tenían, bueno, pues al entrar acá, pues se transforma como nosotros, como cuerpos carnales, como seres humanos, así como somos nosotros, ¿no? Sí, o sea, tienen la posibilidad de poderse manifestar tanto energéticamente como materialmente aquí en la Tierra. Porque, o sea, ha habido los dos tipos de manifestaciones, ¿no? Como por decir, en Lot se manifestaron materialmente, o sea, físicamente. En las apariciones de Gabriel era una aparición energética, ¿no? Como algún tipo, como mencionaba, ¿no? Un holograma para poder imaginarnos que más o menos cómo es. Una duda que yo desde cuando tengo, Julio, y que hemos estado leyendo y estamos interpretando el libro de Enoch, pero aún todavía a mí no me queda claro esto de los ángeles caídos. Yo entiendo
que si son caídos es porque vienen, digamos, de una esfera o una dimensión más alta que la nuestra, por eso cayeron. Y si cayeron de esa, digamos, de esa dimensión o de ese escalón, pues yo entiendo que que si están cayendo en cuestión, digamos, de avance o desarrollo espiritual que tenían estos seres, pues estaban más avanzados que nosotros. Sí, no sé si me explico, Julio. Entonces, ¿cómo fue que cayeron? Porque digamos que el pecado, digamos, que cometieron de varios, el primerito fue porque desearon las mujeres. O sea, ahí les ganó la lujuria. ¿Sí me explico? Si ellos les ganó la lujuria, yo digo, bueno, si en esa dimensión que estaban más avanzados que nosotros en cuestión espiritual, ¿cómo les fue, cómo les llegó cómo les llegó la lujuria como para que hayan tomado la decisión de bajar, de hacerse corpóreos y tomar a las mujeres? No sé si me expliqué con la pregunta, Julio. Yo pienso que porque nada más andaban de fisgones, ¿no? O sea, sí, o sea, porque ellos eran, ese grupo de ángeles eran los encargados de estar al pendiente de la humanidad aquí en la tierra. Vigilar, ajá, Por cuidar. eso se conoce como los vigilantes. Uh-huh, Entonces ellos, de tanto ver, les llegó ese pensamiento, ¿no? Que todo empieza por un pensamiento, uh-huh, que era el querer, o sea, le llega el deseo de querer tener relaciones con las mujeres. Y aparte que ellos querían, o sea, y aquí también lo dice el libro de Enoch, que uh-huh, porque querían tener descendencia. O uh-huh, sea, como que, y el mismo libro de Enoch, ahí creo que es en el capítulo 15, ahí menciona acerca de esto, y dice que, o sea, el mismo Dios se enoja tanto con con este grupo de ángeles, porque les dice que ellos, si ellos necesitaran una esposa, uh-huh. en la dimensión en donde pues, están viviendo, donde se están manifestando. Dice, sin estar esa esposa, yo se las hubiese dado. Uh-huh. Pero ya no O sea, necesitaban, por eso yo digo, ¿cómo fue que les ganó la lujuria? Porque en ese avance que ellos ya estaban, no necesitaban mujeres. ellos ya estaban, y aparte también que fíjate, que después a ver si podemos hacer este tema, que ya Sí. ya en esa otra dimensión ya no existe la mujer. No sé si se han dado cuenta. Ya en otras dimensiones, porque no se habla acerca de ángeles mujeres. No, Todo, femeninas. todo es un masculino. Y por Uh-huh. ahí hay varias referencias. A un día de estos hacemos algo hablando de esto, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no existirá el género femenino en esa creación entre esos ángeles, ¿no? Uh-huh. Y Bueno, o también pudiera ser, Julio, que se habla, ¿no? Que también son seres andróginos, o sea, andrógino yo entiendo que no tiene ni un sexo, ni el otro. exactamente, es como, No, o sea, porque digo, yo me puedo ver ofendida, ¿no? Como decir, como que el creador ya nos está haciendo a un lado a las mujeres. Entonces, como que se me vino rápidamente como que ese destello de luz, como, bueno, es que ya son seres andróginos, ya sí, no necesitan el sexo, separar de un género a otro, ¿no? sí, es que ya es energía pura. Que Ajá. ya, o sea, en esos mundos la, la procreación
me imagino que tiene que tener tiene que ser de una forma muy diferente a la que tenemos nosotros aquí. ¿Sí me entiendes? Es algo bien, bueno, que ni siquiera nos imaginamos porque pues no estamos ahí, pero lo que sí me puedo imaginar es que ha de ser algo muy diferente a como estamos aquí. O ya estando en ese punto ya de, de la creación, ¿no? En ese avance, en esa dimensión ya mucho más por encima de la que estamos. Ahí Ujú, pudiera ser, o sea, eh, que ya no se necesite ni siquiera procrearse, ¿no? ujú. No sé, es algo Sí, por eso es lo que no termino todavía de comprender cómo, si ya ha llegado a ese nivel, a ese punto de ser ángel andrógino, ¿cómo tuvo la necesidad de tener una relación sexual? No como sé. te digo, ¿no? O sea, pudo haber sido mucho eso de haber estado ahí nomás de fisgones con la gente y pues Sí, igual, dice que de ver dan ganas. libidinosos. Sí, yo creo que algo así tuvo que haber pasado, ¿no? Sí, Para porque que no. esto tuviera viada. Y Ujú, fíjate, a esos ángeles, de acuerdo al libro de Enoch, son los que están encadenados aquí en la tierra. sí, exactamente. Sus espíritus ya Entonces, no saben. ellos no tienen, o sea, no pueden tener ningún tipo de manifestación porque están encadenados, están como si estuvieran en la cárcel, haz de cuenta, ¿no? Sí. Pero los que se quedaron como entidades vendrían a ser los espíritus que se crearon de esa junta de espíritu con carne y sangre. Y esos, entonces, la descendencia de estos ángeles caídos que fueron dice que fueron los gigantes, ¿no? Cuando estos gigantes murieron, sus energías se quedaron atrapadas y es lo que conocemos como entidades o espíritus malignos, nos lo menciona también Ujú, el capítulo 15 del libro de Enoch. sí. Entonces es como si hubiera sido una aberración en esa mezcla que se hizo. No es tan solo genética, sino más bien una mezcla interdimensional que sucedió ahí y pues ahí podemos ver que por eso es que venimos arrastrando tantos problemas como humanidad, porque Sí. tenemos una mezcla de, esta, de estos seres energéticos, espirituales, fallidos, caídos, mezclada con la genética humana, o sea, ya no estamos hablando ya ni siquiera de diferentes razas, sino que de Ujú, seres que en dimensión no tienen compatibilidad. ujú. Y fíjate algo que se me viene a la mente, Julio. Hace unos días yo estaba escuchando un programa de un canal amigo, que estaban hablando de Jesús y decían, ¿verdad? Bueno, no aseguraban, ¿no? Pero que pudo ser que Jesús tuviera descendencia aquí en la tierra, ¿verdad? Y obviamente, pues, así como se ha visto, ¿no? Que lo relacionan con pareja con María Magdalena, y yo digo, bueno, no me espanto, no tengo empacho, ¿verdad?, en pensar que Jesús pudiera tener una familia, su matrimonio, su familia, su descendencia, porque pues eso es básicamente lo que hemos comprendido, ¿verdad?, con ese principio original de la creación entre padre, madre y el vástago. O sea, yo con eso no tengo problema, pero ahorita con lo que tú estás comentando, o sea, al hacer una mezcla, ¿no? Angelical, ¿verdad?
ya no tanto como tú decías, que no sea tanto con la genética, sino al mezclar, o sea, Jesús venía de aquellos reinos eternos antes del caos, entonces ahí sí ya no me cabe en la cabeza cómo pudiera él tener familia acá, porque pues vendría a ser lo mismo, digamos, como un ángel caído, meterse con una hija de los hombres, como lo relacionan con María Magdalena. No sé si le di mucha vuelta, pero esa es lo que se me vino a la mente. Pero fíjate, bueno, la diferencia para mí sería en la forma en que llegaron cada uno. Los ángeles caídos, lo que nos habla el libro de Enoc, los vigilantes, ellos no toman ese proceso de venir a nacer y vivir esa vida material, ¿no? En un cuerpo material, como Jesús sí lo hizo. Jesús vino a nacer, pues él, no sé si hubiera sido para comprendernos más, decir, ¿sabes qué? Voy a pasar el mismo proceso que pasaron ellos, para poderme conectar más con ellos, para poderlos comprender y para poder saber cuáles son sus necesidades, las deficiencias que tienen aquí. O si simplemente fue la forma que lo tuvo que hacer para, pues para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido más fácil para ese espíritu del Cristo, para esa energía, el haberse manifestado, o sea, desde fuera, ¿no? Sin haber tenido que meterse, haber ido a pelear, a hacer todo lo que hizo, a batallar ahí con la gente del Sanedrín, y ya ves, todo el tiempo fue atacado, fue desde su nacimiento, fue perseguido. Entonces, yo pienso que ahí está la diferencia, en que estos ángeles caídos vigilantes simplemente se manifiestan en una forma nomás de instantánea, vamos a decirlo así, que de estar en ese mundo espiritual, de repente nada más deciden, me voy a tomar cuerpo material, y lo hacen. Y aparte que pues a lo mejor no, o sea, si ellos hubieran pedido el permiso, no se les hubiera dado el permiso. Claro que no. El Cristo sí venía con toda la intención, ¿no? O sea, era parte de ese plan de que viniera, se hiciera hombre y pasara lo que iba a pasar. Entonces, yo pienso que si Jesús, el Cristo en su vida como Jesús, llegó a tener a descendencia, pues yo pienso que sí, de alguna forma sí hubieran tenido que ser especiales, pero no hubiera ¿cómo se le podría decir? Esa discordancia dimensional, ¿no? Como sí lo hubo con los ángeles Con caídos. los caídos, ajá. Sí, y aquí ando buscando el texto que quería, pero todavía no lo puedo encontrar, Lili. No sé si a lo mejor no nos equivocamos, pero si era más o menos en los capítulos, ¿no? Que leímos la semana pasada. O mira, se me hace que aquí está, dice, después de eso A pregunté ver, al ángel de la paz que iba conmigo y me mostraba todas las cosas que estaban ocultas. ¿Quiénes son esas 4 presencias que he visto y cuyas palabras he oído abajo? Me dijo, el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo que está encargado, el segundo que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. Y el tercero que está encargado de todos los poderes es Gabriel. El cuarto que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna es llamado Sariel. Estos son los 4 ángeles del Señor de los espíritus y las 4 voces que he escuchado esos días. Fíjate que ya también ya no se habla de 7 como se menciona ahí por parte de la angeología, ¿no? En la New Age.
Acá se dice los espíritus de Dios son 4 y, pues los menciona, ¿no? Sí, es que ellos en el New Age los relacionan, ¿no? Con los 7 rayos. Por Sí, eso con los me imagino, maestros por eso ascendidos, hablan. y cada uno tiene un rayo diferente, también los arcángeles, entonces sí es más por ese lado. Y colores ay no, eso es a ver, como yo no comulgo con todo eso del New Age, bueno, pues la idea era precisamente hacer digamos, esta breve información, ¿no? Para que vieran ustedes, chicos, las diferencias de cómo se ven estos seres espirituales, ángeles y arcángeles, tanto en la religión, tanto en las filosofías como el gnosticismo, New Age, en la geología, y bueno, también como esas fuerzas o esas esencias, esas emanaciones directas de la fuente o del creador, de Dios, del universo, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, pues también estos seres, Julio, que se ve mucho, pero mucho es en el Apocalipsis, ¿no? Precisamente hablando de esos, de las trompetas, de las copas de la ira, con esos mensajes y pues inmediatamente yo creo que religiosamente se nos viene a la mente como esta imagen, ¿no? Que van a bajar los ángeles y van a tocar así, ¿no? La trompeta, o sea, no es ver esos textos de manera literal, ¿no? Y lo que tú también estabas comentando, como esas, pudiera ser, no precisamente luminarias, sino como esos eventos o esas fuerzas cósmicas que de alguna manera van a ayudar para poder, digamos, todo el mal que tenemos aquí en el planeta Tierra, que de alguna manera ayuden también a purificar, en el caso del sol o otro tipo de eventos externos, así como este que estoy compartiendo, Julio, la imagen. O sea, no nada más se refiere a ya estos seres así, sino ya como esas fuerzas cósmicas, incluso planetas, ¿no? Que pues puedan ayudar como esa función que tiene de los ángeles para ayudar tanto los ángeles como los arcángeles, Julio. Sí, es que también desde el punto de vista, como veíamos en el cristianismo primitivo, que puede hacer la gnosis, a estas fuerzas también se les ve como, o sea, los ángeles pudieran ser los eones, se les nombran eones también. Y Eones. estos eones, o sea, tiene referencia con tiempos, periodos muy largos de tiempo, con lugares habitables, ¿no? ¿Cómo más se pudiera ver? Sí, o sea, tiene que ver con mucho más de lo que es el tiempo, ¿no? Que vendría a ser tiempo, vendría a ser un lugar, y este lugar vendría a ser parte de algo, ¿no? Que entre todos estos eones, ángeles o energías se complementan entre sí Sí, se para, conjuntan para, todos. crear el pleroma, que el Ujú, pleroma vendría a ser esa totalidad, ¿no? De toda una creación ujú. funcional. Entonces también, como mencionaba, ¿no? Ahí en el Apocalipsis se habla de las trompetas, que estas trompetas vienen y los que las tocan son ángeles. Ujú. Entonces nos está hablando que estos ángeles también, por decir, si consideramos que el arcángel Miguel es el espíritu dentro de nuestro sol, que dice que es el único que puede pelear contra el dragón y lo vence, con la imagen que tenías ahí del planeta X,
Eso también se puede ver como que el único que puede controlar a ese dragón, si consideramos ese planeta X como ese dragón, que, o sea, en todo lo que es el apocalipsis, se puede ver que muchos de los sucesos que pasan ahí son sucesos cósmicos y que tienen que ver con algo celestial, con un cuerpo, y que este cuerpo puede ser el que es denominado ahí como, o en símbolo como el dragón. Entonces, si un planeta de este tamaño llega a entrar a nuestro sistema solar, el único que pudiera batallar con ese planeta, con ese cuerpo, sería el Sol, porque sería el astro más grande que Que después de tenemos ese cuerpo. Exactamente, o sea, sería o sea, el único que puede pelear y que puede detener a ese dragón. Es como si fuera por causa de esa energía del Sol, que este planeta no nos puede llegar más cerca, o que no pueda haber más desbarajuste cuando esto pase. Y que al mismo tiempo también, ¿no? Como mencionaba acerca de las trompetas. Esas trompetas son tocadas por ángeles. En el mismo Apocalipsis dice que se sueltan los 4 ángeles, ¿no? Que están en cada uno de los rumbos. Esos 4 ángeles pudieran ser los que mencionamos aquí, ¿no? Que vienen en el capítulo en el libro de Enoch, que creo que es el capítulo 41. O sea, o sea, esta forma de energía espiritual, parte de la creación, al ser ángel, por decir, vimos que los arcángeles tienen una jerarquía mayor, entonces pudiera ser la manifestación de todo el cosmos por parte de estas energías angelicales, ¿no? Sí. Poquito complicado, pero Pero bueno, yo como que me resuena más hablando del cosmos, Julio, porque yo ahí ya veo esa magnitud, ¿no? El alcance de lo que es un arcángel, un ángel. Entonces, pues ya digo, o sea, la creencia en la religión, en el New Age y en estas filosofías, ¿no? Incluso en que dijeran que no, es que nada más en las religiones, nada más se hacen oraciones y rezos a los ángeles, no, en el New Age también lo hacen. Y de la misma manera, si ustedes, no sé si quienes ustedes han visitado o han visto, hay ferias, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, cuando es la Feria Nacional Potosina, en las instalaciones, en los pabellones donde se hace la venta de cosas típicas de aquí del estado, pero si para pronto meten los negocitos, los locales, de todo lo que es ese mercadillo del New Age. Luego se distingue porque ponen sus imágenes precisamente de los ángeles, de los arcángeles, las estampitas, los inciensos, toda la vendimia que tiene el New Age, ahí la pueden encontrar en esos puestos. O sea, ya, imagínense esa magnitud, ¿no? De hablar ya de cosas cósmicas, de luminarias, de planetas, viéndolo como esos seres angelicales o arcángeles, verlo ahora acá en nuestro plano, en nuestras religiones, en nuestras creencias, en esto del New Age, pedirle a una estampita, ¿no? A un angelito y prenderle una veladora, o sea, pues no, o sea, ya eso ya, bueno, aparte yo creo que ya es parte de nuestro crecimiento, de nuestro avance espiritual, ¿no? Que de alguna manera pues nos zafamos del sistema religioso o nos brincamos este tema del New Age, todas esas filosofías, y yo me voy pues por esta propuesta, ¿no? De quiénes son realmente estas jerarquías
a nivel cósmico, emanaciones directas de ese creador. Entonces, pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Julio. Para mí sería esa la conclusión, ver esas figuras ya como seres espirituales. No son seres, no son figuras, no son entidades a los cuales hay que pedirles, hay que rogarles, hay que pedirles favores, hay que encomendarse para que nos cuiden, nos resguarden, que nos vaya bien, etcétera. O sea, ya eso no, pues no, como que esto ya no cabe. No sé si quieras comentar algo más, Julio, o te voy pasando los mensajes y los puedes ir leyendo. Nada más quiero comentar algo antes de eso. De aquí mismo del libro de Enoch, y ahí es que Claro, los, ok. los ángeles y estas fuerzas Ujú. también tienen una forma, vamos a decir, humana también, porque por decir Sí. en el libro secreto de Juan, cuando Yaldabaoth quiere crear algo, se le da el diagrama y se le da la forma del humano perfecto para que lo que vaya a hacer lo haga basado en eso, Ujú. ¿verdad? Y pues no le enseñan, no le enseñan la forma de una estrella o de algo, no le enseñan la forma de un hombre. Y fíjate algo que también aquí lo que encontré en el libro de Enoch dice, allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días y su cabeza era blanca como lana. Con él Ujú. había otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre y su cara era llena de gracia como la de los santos ángeles. Entonces hay que nos está dando a entender que los ángeles tienen un rostro, o sea, hay ángeles que tienen un rostro también y nos Ujú. dice lleno de gracia, ¿no? Y entonces dice, le pregunté al ángel que iba conmigo, o sea, no va a ir del lado de una estrella, o sea, era un personaje que viene que lo acompaña en una forma humanoide, vamos a decirlo así, que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Bueno, ahí más o menos ahí la dejamos. Entonces yo a lo que puedo llegar es que estas energías, estos ángeles vienen a ser la creación de la manifestación de los arcángeles. Entonces, para mí estos ángeles vendrían a ser las humanidades de esos reinos originales. Y pues ya que en cada uno de estos reinos, pues empezó a suceder, ¿no? Que nos fuimos materializando, la energía se fue densificando hasta llegar al mundo en el que estamos nosotros, ¿no? Que ya somos totalmente materia. Ok, muy bien. Ok, Julio, entonces ya si puedes dar lectura a los mensajes, aquí está este de Chayo Álvarez. Dice buenas noches, Chayo. Dice, llegué tarde, pero lo subirás a YouTube para escucharlo temprano. Claro que sí, estará mañana, ¿verdad, Lili? En Mañana, YouTube, sí, mañana lo subo. Ujú. como alrededor de, no, ¿qué? A las 7 hora de México, no sé qué hora. No antes de las 7, Julio, que será como a las 5 más o menos, 5 de la tarde, hora México. Bueno, para que estén atentos, aquí el mensaje de Rosy Lozano dice, exacto, andróginos, sin ser masculino o femenino, se supone que son los ángeles. Sino los ángeles que como parte de esas creaciones primigenias, donde no hay, en el espíritu no existen el género femenino, masculino, no es como más, de una forma más energética. Acá hay otro mensaje de Chayo Álvarez, dice, ¿quién los tentó? Yo creo que refiriéndose a los ángeles caídos, y pues como Caídos. Ujú. mencionamos, ¿no? O sea, nadie los tentó, o sea,
a lo mejor por andar ahí de fisgones observando las cosas de la humanidad, pues se les antojó y también quisieron. Sí, Acá Ángel está Medina. Ángel Medina, dice, hola, en mi punto de vista creo que los ángeles caídos se le llama así, que teniendo el conocimiento sucumbieron a sus bajos deseos, que teniendo un conocimiento superior no tenían por qué mezclarse con la raza humana. O sea, sí, pero si nos vamos a lo que dice el libro de Enoch, o sea, literalmente no, ellos no pertenecían ni siquiera a esta dimensión material en la que estamos nosotros. O sea, imagínate, aparte de tener ese conocimiento, como menciona aquí Ángel Medina, después, aparte de tener ese conocimiento, tenían una forma de manifestación mucho más elevada que la de nosotros, ¿no? Sí. Y pues algo les tuvo que haber llamado mucho la atención para haber dejado todo eso por venir a tener lo que, las experiencias que muchos de nosotros ya no quisiéramos, ¿no? Como ellos vienen porque quieren vivirlo y aquí la gente de que está Nosotros ya nos queremos ir para allá. ya que vámonos a la fregada de aquí. Sí, por eso es lo que no entiendo por Sí, qué. mira, fíjate, pero eso también, eso que sucede con esos vigilantes, fíjate, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Con la forma que a veces no nos explicamos cómo es que de una estrella, por decir, de Armocel, que era una edad de oro, una humanidad de oro, ¿por qué tiene que bajar a disminuir a una edad de plata, ¿no? Y así va disminuyendo a como va pasando el tiempo. Entonces a lo que voy es que a lo mejor es parte de la naturaleza de los espíritus de la creación. O sea que tiene que haber algo para que pueda seguir la rueda dando, ¿no? Por O el sea, ciclo. si no, o sea, si no fuera por eso, todas las humanidades estuvieran en el primer reino todavía, en la primera estrella, en esos 3 reinos primigenios, y de ahí nunca hubieran salido. O sea, ahí estuviera ya hasta el tope de creación, ¿no? Pero estuviera todo ahí porque no existiría la forma de poder pasar a otra dimensión, si no es por el error o ¿cómo se puede? La curiosidad más que nada, ¿no? Como esas ganas de ver qué hay más allá de lo que se puede ver o de lo que yo he podido vivir, ¿no? O sea, es como que es parte de nuestro espíritu el buscar siempre, el tratar de ir más allá. O sea, sin verlo como algo bueno ni algo malo, o sea, se ve, o yo lo veo como algo natural, algo que pasó y no podemos tampoco demonizar todo lo que hicieron estos vigilantes, ¿no? Porque fíjate, se demoniza mucho esto, pero si nos ponemos a ver, mucho de lo que enseñaron estos vigilantes A fue eso lo, iba. fue lo que llevó a la formación ya de sociedades ya más complejas. Sí. ¿Sí me entiendes? Y muchos, no, es que Quetzalcóatl, pero porque Quetzalcóatl es bueno, entonces él vino y enseñó cómo sembrar a la semilla. Se habla de cómo usar raíces y todo. O sea, podemos usar raíces como para curarnos o también para Hacer hacer. trabajitos de brujería o cosas así. Exactamente. Entonces ya eso ya va de cada quien. O sea, no es que, o sea, no es que todo sea malo en sí o que todo sea bueno, sino que más bien todo es parte de ese mecanismo para que las humanidades sigan, o sea, se sigan expandiendo. Sí, pero bueno, a eso yo iba, porque, o sea, aparte de que ellos se metieron, como ahí decía este Ángel
Medina, que no tenían por qué haberse mezclado con la raza humana, encima, para rematar, digamos, también violentaron nuestro albedrío, porque nos adelantaron nuestro desarrollo. O sea, estábamos bien de a tiro, bien, éramos una humanidad muy, muy rústica, muy, pues era una humanidad inicial, y para las cosas que ellos vinieron a enseñar, independientemente de cómo lo quieran ver, si fueron buenas o malas, también violentaron nuestro albedrío, porque todavía no correspondía que nosotros conociéramos todos esos conocimientos. Digo, independientemente del uso, ¿no? Sí, es como, o sea, se achaca que enseñaron la forja de los metales para hacer armas de guerra. Uh-huh. O sea, es como te digo, o sea, como tanto hubo cosas positivas como negativas, pero al final del día sí vinieron a, como lo mencionan, ¿no? Vinieron a meterse en la evolución Sí. y el tiempo, ¿no? Que tenía que haber pasado la humanidad. Por eso es que a veces a lo mejor a todo lo referente a cambios de ciclos, ¿no? Que se reflejan en cambios geológicos, geofísicos sobre la Tierra. Todo el tiempo, de acuerdo a lo que es la mitología Hopi, todo el tiempo estos cambios, estas purificaciones llegan cuando la humanidad ha llegado a un avance tecnológico considerable. Es como si llegaran estos tipos de cambios y reseteos, porque la humanidad a lo mejor todavía no tenemos la conciencia espiritual para poder trabajar o para poder manejar toda esta tecnología. Y que si nos dejaran que siguiéramos, pues a lo mejor nos podemos hasta autodestruir, ¿no? Por eso es que se ha visto Uh-huh. ha habido muchas manifestaciones cercas de bases donde se fabrica la energía nuclear, donde por lo regular son bases militares, ¿no? Entonces Uh-huh. es como si estas, vamos a decir, vigilantes de todas las formas que haya, corpóreos y espirituales, es como si estuvieran muy interesados en que no sucediera algo a nivel atómico, ¿no? O sea, como si fuera algo que no solamente tuviera una repercusión aquí en la Tierra, pero como si fuera algo que afectara a todas las capas de dimensiones que existen, y que por eso es que, pues yo pienso que si tuviera una repercusión fuera de aquí de nuestra dimensión, por eso es que se les hace más fácil el volver a reiniciar todo, pero en pos de que no destruyamos todo lo que ya existe. Uh-huh. Sí, así es, Julio. Aquí está otro comentario de Chayo Álvarez. Dice, yo lo he escuchado ya que hay descendencia en la actualidad. Me imagino que es de Jesús. Oye, Lili, Sí. disculpa, pero antes de que se me corte, tengo 2% de carga en la Ok. computadora Bueno, y entonces, se me va a cortar. rápidamente los mensajes. Entonces, bueno, pues de eso no hay información, ¿no? Tal cual de tener esa descendencia de Jesús. Sí se habla del priorato de Sion, y que el, ¿cómo se llamaba? Ay, lo del Cádiz, ¿cómo se llama? Lo el Santo Grial. Pues no, yo con eso no comparto, ¿no? Porque no tengo tampoco las herramientas como para decir que eso no es. Dice, yo tengo una duda con tanta teoría, ¿Jesús sí vino o si existió o es otra mentira? Gracias. No, sí, claro que sí hay evidencias históricas, sí hay pruebas. ¿Quién es? Chayo Álvarez. Si puedes visitar nuestro canal en YouTube, tenemos 2 listas de reproducción
dos programas en donde se habló precisamente de, uno se llamaba creo que Jesús, mito o realidad, y hace poco tuvimos otro con Simón Guardia, hablando precisamente de esas pruebas históricas de la existencia de Jesús, o sea, de que las hay, sí las hay, y no se crean esos cuentos de que por allí se dice, ¿no? Esther Pérez, llegué tarde, lo voy a ver desde el principio. Saludos, gracias, Esther Pérez, y mañana lo voy a subir a nuestro canal. Antareas, es Paxa, saludos fraterno desde Lima, Perú. Estoy tarde, pero aquí estoy, gracias. Apocalipsis 21:17, también Antareas Paxa, y midió su muro 144 codos, según medida de hombre, la cual era de ángel. Bueno, sí, sí es precisamente lo que estaba comentando Julio, y ya se le acabó la batería a Julio desde su celular, perdón. Y bueno, pues solamente me resta agradecer a las personas que estuvieron participando. Gracias, chicos, aquí en el chat, aquí con nosotros. Y bueno, pues decirles también que si llegaron tarde a esta transmisión en vivo, recordarles que mañana estará el programa completo en nuestro canal de YouTube, y rogarles, chicos, que nos apoyen en la divulgación, si a ustedes les parece buenos nuestros programas, nuestras investigaciones, pues regálenos un like, por favor, suscríbanse al canal, compartan también nuestros contenidos, recomienden nuestro canal, y bueno, pues nada, solamente agradecerles el apoyo a quienes las personas lo hayan hecho, y desearles que pasen un buen descanso, chicos, buenas noches, y los esperamos el próximo miércoles aquí mismo por Facebook, aquí a las 7 de la noche, hora México. Un abracito, chicos, que descansen, y nos vemos el próximo miércoles. Chao.